Muchas bendiciones, mis hermanos, mis amigos, mi familia, que en este día estamos conectados a través de la señal de este internet. Estamos a punto de enseñar un tema muy importante, pero antes quiero decirle algo que considero de suma importancia. La vida del cristiano tiene que ser una vida ejemplar, tiene que ser una vida que demuestre que nosotros realmente creemos en Dios. Muchas personas se autoproclaman cristianos, pero cuando ellos es examinado su manera de vida, ellos mienten, ellos hacen estragos, ellos roban, ellos hacen avería, de tal manera que su forma de vida no indica que realmente creen y aman a Dios. Lo que quiero hablarle tiene que ver acerca de dos hermanos del mismo padre, de la misma madre, pero que terminaron por diferentes caminos. Si usted se da cuenta, la lucha a lo largo de los siglos siempre ha sido mayor entre hermanos. Lo que te quiero decir es que muchas veces nosotros estamos creyendo de que la familia que tenemos más cercana, la familia de la fe, es la que va a ser más fiel en todo el resto de la vida, pero vemos esta historia que nos va a dar luz acerca de algo que yo no lo entendía. Realmente hasta ayer, antier, fue que Dios me comenzó a hacer pensar en esta situación y creo que es importante hablar de él. Me refiero a la primera familia que existió sobre la tierra. Le voy a hablar basándome en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 10. Una historia muy conocida y le voy a leer los 10 versículos porque creo que hay detalles que a veces se nos escapan. Si lo leemos muy rápido, si lo leemos de corrido y a veces lo leemos sin ponerle mucha mente y luego viene el predicador y te lo explica y uno se va de la iglesia solamente recibiendo lo que el predicador le dijo, y muchas veces lo que el predicador dice a veces no está exactamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios indica. Porque los hombres cometemos a veces equivocaciones, nos equivocamos, somos seres imperfectos, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, las cosas cambian, las cosas varían, porque definitivamente está de por medio el poder de Dios, que es el que nos trae la revelación. Tenga entendido que le voy a hablar acerca de la primer familia que existió sobre la tierra. Dice así de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Conoció Adán a su mujer Eva. La conoció, se juntó, tuvo relación con ella. Y la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín fue el primer hijo, el primogénito, el primer hijo terrícola. Quiero que lo entienda, porque ya Abel, ya su hermano, ya fue el segundo. Entonces era el primero que había nacido en la tierra. Acuérdese que Adán y Eva no fueron nacidos de un papá, de una mamá. Fueron hechos o fueron formados por la mano de Dios. Pero Caín era el primero. Así es que había sobre él, según mi manera de entender, había una enorme responsabilidad de tener que ser, como quien dice, ejemplo de su hermano o de su resto de la familia. Dice, dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Ese era su segundo hermano. Ahora se llama Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Llevó una ofrenda a Jehová, pero era del producto de la tierra, no se me pierda ese detalle. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, es decir, de lo escogido, de lo excelente, de lo mejorcito que él tenía. No le dio lo que podía haberle sobrado, lo que podía haberlo visto deficiente, le dio escogidas las cosas, lo mejor, el más gordo, el más bonito, se lo llevó el Señor. Y miró Jehová, aquí es donde viene una parte que quiero que usted le ponga mucha mente. Y miró Jehová con agrado a Abel. Fíjese bien, miró con agrado a Abel y a su ofrenda.
Lo explico de esta manera porque yo he escuchado que se ha utilizado tantas veces este versículo y da la impresión de que Dios vio con agrado la ofrenda. Para ese tipo de personas que están interesados en la ofrenda y no en el alma de la persona que la está llevando o que la está poniendo en el altar. Entonces él no vio con agrado la ofrenda, vio con agrado a Abel y después vio a la ofrenda que llevaba Abel. Pero primero es el hombre, primero son las intenciones que traía el hombre, el corazón con el que venía este hombre. Este hombre venía queriendo ofrecer lo mejor a Dios. Entonces te lo leo y esto usted lo puede verificar en su Biblia. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Fíjese nuevamente, se repite el ejemplo. Primero la persona, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, se ensañó, se enojó, se molestó y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Yo quiero que usted le ponga mente también a este interrogante, porque Dios acababa de hacer algo. Vio con agrado a Abel, luego la ofrenda, vio con desagrado a Caín, luego la ofrenda, luego lo mira enojado. Dios sabe por qué decae su semblante, Dios sabe por qué está molesto, por qué está enojado, pero aún así le hace la pregunta y le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Como quien dice, no hay razón para que estés así. Eso no debería de ser así. Muchas veces nosotros nos molestamos por cosas que no están pasando. Fíjese bien cómo se lo digo. Nos molestamos por cosas que no imaginamos. Estamos enojados por cosas que no tienen sentido, no tienen ningún peso bíblico, jurídico, o como usted lo quiera poner, no tiene ningún peso. ¿Por qué está decaído tu semblante? Y luego le da una explicación, le da una clase, le da una cátedra que sirve para aquel tiempo y sirve para nosotros el día de hoy. Escuche cuál es la enseñanza. Si bien hicieres, si hacemos nosotros bien, si bien hiciere, no será enaltecido, le dice Dios. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Está hablando del pecado, no se me lo pierda. Es decir, el pecado puede estar en la puerta, pero si yo hice bien, no puede enseñorearse de mí, sino que yo termino enseñoreándome de él. Dicho de otra manera, esa bestia llamada pecado no me va a comer a mí, sino que yo le voy a aplastar la cabeza porque no tengo ningún motivo, ninguna razón por la cual él me pueda estar esperando a mí, sino que aquella persona que sí cometió pecado. No sé si lo perdí. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Importante, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, escuche cómo van sucediendo todas las cosas. Después de haberle dado tremendo discurso, tremenda enseñanza, tremendo consejo, después de ese culto, yo no sé cómo quiera llamarle, o de esa cátedra, sale a cometer un pecado. Parecido a muchísimos ejemplos que usted mira de que abrazan y gloria a Dios y Dios te bendiga y te dan una buena despedida, pero luego después están preparando algo malo en contra tuya. Eso es lo que yo quiero que usted vea, el reflejo de cosas que a veces leemos y que no la detectamos. Dice que preparó el plan, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire hasta dónde llegaba su ira. Todo el culto no le sirvió de nada. Escuchó al pastor, escuchó al predicador, escuchó su consejo y le valió un pepino. Fue y mató a su hermano. Imagínense, así hay muchas personas, le entró por un oído, le salió por el otro. Se fueron del culto, te dijeron te amo y luego después hicieron todo lo contrario para hacerte daño.
Entonces cuando yo leo esto, wow, digo yo, Dios nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Si usted se fija, Dios hace una pregunta que él sabe la respuesta, pero Dios está probando el corazón de Caín, exactamente como nos prueba a todos. Algunos somos probados con muchos tipos de tentaciones. Por ejemplo, al que es débil con las mujeres le van a sobrar, porque el enemigo lo quiere hacer caer también y quiere comérselo sin tortilla. A la persona que le gusta el cigarrillo, el olor al cigarrillo lo vuelve loco y le da dolor de cabeza si no se fuma un cigarro. Entonces lo pretende hacer caer y Dios te va a probar a ver si está fuerte o está débil todavía. Lo mismo sucede con el licor, lo mismo sucede con la droga, lo mismo sucede con el dinero. Muchas personas tienen un precio. Hacer esto, traicionar a este y entonces vas a tener esto. Y las personas lo hacen. Sencillamente ellos lo único que están haciendo es yéndose al mejor postor, poniéndose un precio. Esto es lo que yo valgo. Imagínense que la Biblia dice que nuestro valor es la sangre de Cristo. Es decir, es incalculable, nadie lo puede pagar. Si usted quisiera comprar su salvación, que cuesta la sangre que derramó Jesucristo, usted no lo podría pagar ni con todo el oro del mundo, ni con todos los dólares, ni los euros, ni todo lo que haya sobre la faz de la tierra. No puede comprar su salvación. Pero esta gente que estaba en el culto y escuchó el mensaje de Dios, si bien hicieres, te va a ir bien, le dice. Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Pero entonces vos te podés enseñorear de él y no él de vos. Y sin embargo, al escuchar el consejo, actúa mal. Se puso un precio y se vendió. Al venderse él, lo que está pasando aquí es de que le preguntan: ¿dónde está Abel tu hermano? Él debió de haber recapacitado hasta ese momento de la historia. Debió de haber recapacitado: wow, hice un crimen, cometí un asesinato, no debí de hacerlo, estoy arrepentido. Buscar la manera de componer las cosas. Posiblemente hubiera tenido su castigo, pero a lo mejor no hubiera sido tan grande. Pero él cae en una mentira y él le responde: no lo sé. ¿No soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el chaperón, el que tiene que andarlo cuidando? Y comienza a discutir con Dios. Es decir, sigue enojado. Es ese tipo de persona, mi hermano, que usted le está diciendo la verdad, se fundamenta en el consejo de la palabra, pero no están dispuestos a cambiar. Ellos ya saben qué es lo que quieren y quieren lo mejor para la carne. Ellos buscan lo mejor para su propio yo y no lo que a Dios le conviene. No sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué ha hecho? Le pregunta a Dios, porque Dios sabía lo que había hecho. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estaba pidiendo justicia. Fíjese bien, la sangre del hermano. La Biblia dice que nosotros somos homicidas. Escúchelo bien, hermano. El apóstol Pablo, él se llamaba así, que era un homicida. Y no porque él haya matado a alguien, sino homicida con la lengua. La lengua asesina, destroza, hace daño, hace mucho estrago. Destruye familia, destruye ministerio, destruye matrimonio, destruye mucho tipo de cosas. Así es que somos homicidas. Y le pregunta entonces, y le dice Dios: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora viene la enseñanza. Escúchame con atención. Número 1, cuando nosotros estamos haciéndole daño a un hermano, utilizando la mentira solamente para conseguir beneficio personal, número 1, nos estamos vendiendo. Nos estamos poniendo precio. Te lo digo de otra manera, nos estamos degradando, nos estamos poniendo por el piso.
estamos poniéndonos peor que un pecador, porque el pecador ya camina en el pecado, pero nosotros se supone que ya somos salvos y que ya conocemos la redención que Cristo hizo por nosotros. Eso es número uno. Número dos, la sangre, o sea, la persona a la cual se le causa daño, el clamor de su espíritu llega al cielo, y eso tiene una gran repercusión. Eso no queda así, hermano. El asunto es que debemos de amar a nuestros hermanos, ya que estamos en el mes de febrero. Y el mes de febrero últimamente le están llamando el mes del amor. Antes solo le llamaban el día de los enamorados. Después le llamaron el día de la amistad y el amor. A saber qué más van a inventar en el futuro para vender más cosas, para que los restaurantes se llenen. Pero mire, escúcheme por favor, lo que Dios nos está enseñando es algo de enorme necesidad, de que nos llevemos bien con todos nuestros hermanos, y que no usted vaya a abrir la boca para hablar mal de otra persona solo para buscar su propio beneficio, aunque esté aplastando al otro, está matando su integridad, está aplastando su personalidad. Es decir, hermano, el daño y el estrago que estamos haciendo, ya llegó el clamor que el espíritu del que sufre lanza sin querer, pero llega hasta el cielo, llega hasta la presencia. Dios se entera de todo. Bien, te voy a explicar algunas cosas que me considero de importancia. Creo que esto va a ser corto. El pecado dice que está acechando en la puerta. Eso creo que es fácil de entenderlo. Pero nosotros tenemos la oportunidad de no dejarnos dominar como persona. Nosotros tenemos la oportunidad de que no seamos presa fácil del pecado, y podemos entonces corregir lo que hemos hecho mal. Eso es lo que yo le llamo que Dios es un Dios que nos da oportunidades, un Dios de oportunidades. Cada vez que hay un servicio y se hace un llamado, uno se arrepiente de corazón, y cuando uno lo hace de corazón sincero, Dios te dio la oportunidad de nuevo. Entonces, mire, para más o menos poner la historia en perspectiva, ya creo que todo esto se entendió, solo te lo resumo. Adán y Eva habían sido expulsados del jardín del Edén. El Edén era el lugar perfecto, era el lugar donde todo era perfecto. El clima, lo que había ahí, todo lo que comían. Ahí no había contaminación, no había virus, no había enfermedades. Ahí ellos estaban sanos todo el tiempo. Ahí había paz, tranquilidad, felicidad, platicaban con Dios. Imagínense qué quería más ellos. Sin embargo, al ellos pecar, inmediatamente tuvieron que ser expulsados de ese lugar. Fíjese bien, el lugar estaba solamente cuando ellos estaba preparado para que ellos se mantuvieran fieles. Al dejar de ser fieles, al dejar de ser leales al Dios Todopoderoso, ellos son expulsados y son pasados a otro plano. Y cuando están en el otro plano donde abunda el pecado, donde ya Satanás ya se perfila como el tentador, así lo llama la Biblia, ya andaba rondando la tierra. Quiero que entienda algo. Ahí en esa condición es que nace Caín y Abel. Por eso es que nosotros podemos decir que ellos ya venían con una naturaleza pecadora, porque ellos nacieron fuera del lugar donde estuvo la bendición. Todo era perfecto, pero ellos se vendieron porque quisieron ser mejor que Dios, y ellos entonces pasaron a un plano donde el pecado abunda y donde el que gobernaba ya no era Dios, sino que era el mismo Satanás. Eso es terrible. Así fue donde nacieron ellos, a Caín y Abel. Entonces, luego explica la Biblia, Caín se dedicaba a cultivar qué legumbre, qué chiltomo, qué chilote, ese tipo de cosas. Él cultivaba la tierra, era un agricultor, el maíz, el trigo, el sorgo, qué sé yo, cuántas otras cosas. Y Abel se dedicaba a criar ovejas. La oveja él la mantenía bien cuidada, y cuando llegó el momento, que eso tiene que haber venido de sus padres, que le enseñaban que debían de llevarle ofrenda a Dios, escogió a Abel lo mejor, pero el otro escogió el producto de la tierra. Ahora, el problema, aquí yo quiero hacer una enorme aclaración. El problema nunca ha sido la ofrenda.
Y luego te voy a explicar con versículos bíblicos por qué razón. Porque muchos predicadores que predican sobre la prosperidad, aunque te aclaro, abro otro paréntesis, bueno, ya abrí un paréntesis, ahora abrimos un corchete. Nunca ha sido la ofrenda lo más importante en esta lectura. Los que predican la prosperidad, aunque yo sí creo en la prosperidad, pero la prosperidad bíblica, la prosperidad que dice la palabra, que así como prospera tu alma es como vas a prosperar. Si vos no tenés prosperidad en tu alma, no tenés más santidad, no te acercas más a Dios, no lees más la Biblia, no te le dedicas tiempo al Señor, no haces el bien, sino que haces mentira y todas esas cosas que no le agradan a Dios, ¿sabe qué va a suceder? Entonces Dios no se va a agradar. Pero si nosotros realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, la ofrenda exactamente no era lo importante, era la persona, el corazón con que se hacían todas las cosas. Entonces, mire, Abel llevó el primogénito de la oveja, el más gordo, el mejor cuidado. Dios mira con agrado a Abel, aquí donde me quiero entretener. Mira con agrado a Abel y luego mira a su ofrenda. Sabía Dios que el corazón de Abel era amoroso para con él. Quería lo mejor para Dios, quería agradarlo de la mejor manera. Quería mostrarle su cariño, quería mostrarle que de verdad en su corazón quería que él habitara. No sé ni cómo explicártelo, pero era un hombre espiritual y Dios lo observó y se dio cuenta inmediatamente. Pero al ver a Caín, no por los chiltomos que llevaba, no por eso, sino porque vio de que no era una persona espiritual, era carnal. Buscaba solamente su beneficio, buscaba solamente lo que le convenía. Entonces, al verlo, escuche bien, si una persona venía a Dios con un corazón sincero, que hacía lo que la palabra de Dios le dice, era una persona obediente, una persona que estaba siempre cumpliendo la palabra de Dios y caminaba en fe. Esa persona, por supuesto, lógicamente, la ofrenda que le llevaba iba a ser bien recibida. Pero si el mismo Dios miraba que la persona tenía malas actitudes, tenía malos deseos para con otro hermano, tenía un montón de pecados por ahí escondido, la ofrenda tampoco era agradable. Todo inicia en la persona, mi querido hermano. Eso es lo que quiero que entendamos, porque muchas veces en algunos congresos que yo he estado en otros países, ofrendas de $5,000, ¿cuántos hay? Ofrendas de $5,000, ya parece que están jugando la lotería, la chalupa, ofrenda de $5,000 y se ven unos cuantos que se paran. Ahora vamos con los de 10,000, los de 10,000, ¿cuántos hay? La palabra de Dios no tiene precio, mi querido hermano, no tiene precio. Un milagro no tiene precio. Y si usted fue llamado por Dios y Dios le dio un ministerio y le dio, para suponer, el ministerio de la sanidad, su deber es ir a orar por el enfermo y Dios se va a glorificar sanando al enfermo. Pero usted no tiene por qué cobrar ni un centavo. Pero dicen, el que dé más recibe más. Y si usted da, se lo vuelve multiplicando. Sí, tiene razón en eso, que Dios te multiplica lo que usted da, pero no de esa manera. Eso ya es una extorsión. Y te lo estoy hablando, hermano, con temor y temblor, porque me doy cuenta que hay mucha perturbación por falta de conocimiento de la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra. Te lo explico de otra manera. Usted tiene que darle lo mejor a Dios. Tenemos que darle lo mejor a Dios. Pero no significa que entre mejor le dé algo, significa que más rápido vas a entrar al cielo. Entonces estaríamos igual que en el tiempo de la Iglesia Católica, cuando mandaba a matar a los llamados herejes. Y entonces decía, si quieren que le den un papelito, le daban un papel, que eso era su salvación para entrar al cielo. Un tal de apellido Tetzel andaba con una caja y echaban ahí los chelines. Chelines eran la moneda de ese entonces. Y decía, en cuanto suene en el fondo que cayó la moneda, el alma de su abuelito que está en el purgatorio sale directo para el cielo. Mire cómo vendían una mentira. Y así construyeron la plaza de San Pedro.
la Catedral de San Pedro. Entonces, cuando nosotros vemos eso, hermanos, vemos tanta confusión, que a veces nos damos cuenta que nuestros peores enemigos son los religiosos. Son los religiosos. Son los que ellos quieren acomodar y las cosas, pero solo para su bien. Son los caínes, son los que están buscando lo mejor para ellos, nada más. Entonces, para poder entender mejor estos hechos, es importante reconocer y recordar cuál es el carácter y cuál es la personalidad de Dios. Cuando nosotros entendemos el carácter y la personalidad de Dios, entonces vamos a entender exactamente qué es lo que a Él le agrada. Exactamente, ¿es la ofrenda? ¿Es el hombre o la mujer que la llevó? Mire, para entender esto, tenemos que saber quiénes son aquellos que hacen que Dios se sienta agradable, que Dios se sienta agradado. Mire, hay algunos versículos que reflejan el carácter de Dios. Te leo uno. En Proverbios capítulo 11 y el versículo 20, dice así de la siguiente manera: abominación, esa palabra es fuertísima, hermano. Si lo traducimos en nuestro castellano, es fuerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los de perfecto camino le son agradables. A lo mejor alguien está diciendo, y entonces usted es perfecto. No, señor, nadie es perfecto. Aquí no hay nadie. Siempre digo, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Tiene filo por un lado y tiene filo por el otro. Corta para adelante y corta para atrás también, el que lo predica y el que se le predica. Así que usted no se preocupe por eso. Proverbios 12, 22. Mire lo que dice. Los labios mentirosos, óigalo bien, son abominación. Ya te expliqué que abominación es una palabra bien fuerte. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Cuando mentís sobre otra persona, inmediatamente te convertí en abominación delante de Dios. Eso nos está diciendo el versículo. No te vayas a enojar conmigo como algunos. Algunos salen con las orejas coloradas a veces de los servicios, pero estoy predicando la palabra de Dios. Ahora escucha lo que dice Salmo 147. Salmo 147. El versículo número 11. Dice así: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esto te lo leo porque fíjese bien, Dios toma como muy grave el pecado. Nosotros, en cambio, lo tomamos muy a la ligera. Cometemos un pecado y decimos, no hay problema, el domingo llego al culto y paso adelante, me reconcilio y ya el problema solucionado. Y creemos que es como la varita mágica y no funciona de esa manera, no, señor. Eso es jugar con Dios. Ahora, el pecado, fíjese bien lo que le voy a decir, no es una entidad. No es una persona, sino que es una transgresión de las leyes morales de Dios cometidos por una persona. Pero en sí el pecado no es una entidad. A ver, te repito esto. No es una entidad, sino que es una transgresión a las leyes morales de Dios cometidas por una persona, por supuesto. Y eso es interesantísimo, hermano. Una transgresión que la realiza una persona. Entonces Dios abomina y aborrece a los que están haciendo mal, a los que obran mal. Ay, Dios mío. Te voy a matar una vaca sagrada en este momento, ¿viste? Porque hasta yo mismo he usado esta frase. Porque suena bonita. Decimos a veces, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Has oído eso? Muchísimos predicadores, está en libros, lo he leído, en muchos libros. Escritores lo ponen ahí. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pues te tengo noticia, Dios estuvo hablando conmigo. Y lo que me enseñaba era diferente, porque hay algunos versículos que revelan que el carácter de Dios lo que refleja es su santidad y revela que Dios aborrece al pecador también.
Cuando yo estaba leyendo eso, Dios mío, tenía ganas de tirarme al piso en ese momento y pedir y clamar clamar que me ayudara. ¿Sabe por qué? Porque estamos tomando muy a la ligera el pecado, mentimos y nos quedamos tranquilos después de decir una mentira. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Primero nos vamos a Salmo capítulo 5, versículo 4 al 6. Salmo 5, del 4 al 6, dice de la siguiente manera: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Escuche, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Está oyendo? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios mío, cuando yo leí esto, yo sé, escúcheme bien, yo sé porque estudio la Biblia que estamos bajo el pacto de la gracia. Pero esto es Biblia también. Dice, aborrece a todos los que hacen iniquidad. No dice aborrece la iniquidad que hay en ellos, no, a los que hacen iniquidad. Destruirá a los que hablan mentira. Mamita mía, qué cosa más. Dice, destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Cuando estaba leyendo eso, de verdad, hermano, eso nos tiene que poner a pensar, tirarnos al piso y pedir misericordia al Señor. Porque esa cosa, hermano, es Dios hablando. Ahora escucha lo que dice el Salmo 7, 11. Capítulo 7 y el versículo 11. Que muchas veces lo hemos leído, pero lo pasamos por encimita. Dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Sí. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? El mentiroso, el que hace daño a los demás, el que roba, el que es infiel, etcétera, 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 etcétera. Ahora mire lo que dice el Salmo 11 y verso 5. Escuche, Jehová prueba al justo. Es lo que yo te decía, que a veces Jehová lo que te está es probando para saber qué tan fuerte está y para saber si ya te puede pasar a otro nivel, usarte de una manera diferente. Dice, Jehová prueba al justo. Algunos no pasan esa prueba, mi hermano, oyen, se terminan vendiendo. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Su alma lo aborrece. Así es que si usted ve, Dios ve con agrado a la persona por su comportamiento. Entonces va a estar de acuerdo esa persona con los mandamientos, con los decretos, con la palabra de Dios. Esa persona que él ama, que dice que ama, está alineado, dicho de otra manera, con el Señor. Está sometido a Dios. Esa persona, si presenta una ofrenda, lógicamente va a ser agradable a Dios, porque viene de una persona honesta, buena, que agrada a Dios. En cambio, si viene una persona que su comportamiento hace exactamente todo lo contrario a los mandamientos y a la santidad de Dios y trae una ofrenda, esa ofrenda lógicamente no va a ser de deleite para nuestro Señor. Te voy a explicar por qué. Porque algunos hacen demasiado énfasis en la ofrenda, etcétera, etcétera. Y se necesita la ofrenda, no se me vaya a perder. Se necesitan las ofrendas, se necesitan los diezmos para que pueda la iglesia echarse a andar. Pero escuche esto, está en Lucas 21, usted ya lo conoce, y te voy a leer solo los primeros 4 versículos, porque usted se conoce toda la historia, solo para recordárselo. Dice, sí, Lucas 21, del 1 al 4, dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Quiénes estaban? Los ricos, la gente adinerada. Vio también a una viuda muy pobre, no dice pobre, dice muy pobre. Está hablando Jesús aquí, oyen, una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo,
porque esta viuda pobre echó más que todos. Escuche la comparación de Jesús, no es la cantidad. Porque algunos te dan bastante y usted dice, ¡ay, qué bendición! Espérate, no es así. Entonces dice, en verdad os digo que esta viuda echó más que todos, porque todo aquello echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Te das cuenta que nuevamente está en primer lugar la persona? La persona venía con un corazón que quería agradar a Dios, y la ofrenda, por muy chiquita e insignificante que pudiera parecernos, fue agradable a Dios. Yo estuve en un congreso, y te voy a contar esto, hermano, con temor y temblor. Estuvo un hombre por más de 45 minutos motivando la ofrenda. Y estuvo así, ofrendas de 5,000, de 10,000, ofrendas así. Y después, cuando ya había dado cifra alta, dijo, ahora pasen todo lo que van a ofrendar. Y pues le pusieron ahí un canasto en sus pies y él no se movía. Y él estaba viendo todo lo que llegaban a echar. En medio de todo ese alboroto, yo también pasé a dar mi ofrenda, pero vi que había una señora ya mayor, morenita, bien morenita. Estoy hablando de otro país, eso no sucedió en Nicaragua. Una señora bien morenita y que echó unas moneditas. Inmediatamente aquel predicador que decía, no predico si no diezman todo, si no ofrendan todo. Imagínese usted, daban ganas de levantarse y salirse de ese lugar, porque ahí no puede estar Dios. Entonces mire lo que hizo, se agachó, agarró las monedas y la señora ya iba caminando como a 3 metros y se las tiró y le dice, Dios no es limonero, y se las tiró. Dios mío, me dieron ganas de llorar cuando vi cómo había sareado en público delante. Era un congreso, habían como, qué sé yo, lo mínimo unas 5,000 a 7,000 personas, y sin embargo sucedió aquel incidente que me dolió en el corazón. Desde entonces yo comencé a ver de que habían cosas que se predicaban de la palabra, entre comillas, que no eran de la palabra. Y por eso es que nosotros estamos obligados a escudriñar la Escritura todo el tiempo. Dios miró con agrado las 2 blancas de aquella mujer. 2 blancas era algo muy insignificante comparado con lo que demás daban. Pero eso fue lo que a Dios le agradó, porque primero es el corazón tan sincero que tenía. Hay personas que a propósito de esto comienzan a dar ofrendas bien bajitas, teniendo bastante, y se agarran de este versículo para escudar su pinchería, su tacañería. Tampoco, eso es el otro extremo, eso también es malo. Una ofrenda aceptable a Dios no necesariamente es una ofrenda que tiene que ser de un animal, que tiene que ser degollado, donde hay derramamiento de sangre. Aclaro esto en medio de todo esto porque estamos hablando de ofrenda. Ahora bien, había un tipo de ofrenda que ese era un rito que se llamaba expiación de pecados, y ahí sí era esencial la sangre. Sí era esencial la sangre en ese tipo. Pero en los demás tipos no era necesaria la sangre. Entonces, cuando Caín se da cuenta que su ofrenda no fue vista con agrado, ni él tampoco, este hombre le fue bien mal. A ver, se me viene a la mente la historia de Gedeón. Gedeón, nosotros lo hemos predicado. Yo sé si usted ha escuchado algún, quién sabe cuántas prédicas acerca de Gedeón. Lo tenemos como un héroe de la Biblia. Y te voy a explicar lo que le sucedió en una ocasión. En una ocasión se le aparece el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo. Pero en ese momento le llamaban el ángel de Jehová. Se le aparece y cuando él sabe que está en la presencia de Dios, le dice, espérame un momentito que voy a hacer un preparativo como ofrenda para él. Entonces se quedó esperando el Señor y él fue, agarró el cabrito, el más sano, el más gordo, el más tierno, el más bonito. Usted sabe, la carne tierna es más suavecita, más rica. Le dio sabor, hizo un caldo y agarró pan recién hecho y luego se lo trajo. Y le dice el Señor, dale vuelta sobre la peña. Y todo aquel caldo le dio vuelta sobre la peña. Inmediatamente Dios, Jehová, el ángel de Dios, hizo subir fuego y consumió todo aquel holocausto.
¿Sabe lo que era? Un sancocho. Nosotros diríamos carne en caldillo. Otros le llamarían, ¿cómo le llaman algunas personas? Bueno, un guisado. Era un guisado de carne. Y Dios lo recibió con agrado, porque entendía que Gedeón estaba dándole lo mejor que él tenía, lo mejor que él podía. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dejemos la tacañería a un lado y no nos pongamos precio. La ofrenda fue aceptada por Dios aún cuando no hubo derramamiento de sangre, mis hermanos. No hubo. Entonces, volviendo a Caín, y ya voy casi terminando. Caín, dice la Biblia, cambió su semblante, decayó su semblante, se puso con el rostro que se le miraba la molestia, la ira, el enojo. Eso me está recordando algo que me sucedió hace unos días. Eso es el lenguaje corporal. Cuando una persona en una conversación te comienza a hacer señas con lenguaje corporal, te está transmitiendo mucha información, hermano. Entonces estaba enojado porque Dios no había aceptado su ofrenda, ni lo había aceptado a él. Y vino Dios y le cuestionó el motivo, le cuestionó la razón de por qué estaba enojado. Le estaba diciendo prácticamente, vos no tenés por qué estar enojado, porque Dios es un Dios perdonador y eso lo tiene que saber usted. Lo que Caín debió de haber hecho era decirle, Señor, perdonadme, ¿en qué estuvo mi error para no cometerlo otra vez? Señor, dígame por favor cómo corrijo mi pecado. Perdóname, qué sé yo, hacer otro tipo de cosas, buscar el perdón, buscar el rostro de Dios, orar más. Él tenía que haberse puesto a cuenta con el Padre y sin embargo, él siguió enojado. Y no tenía ningún motivo legítimo para estar enojado. Ningún motivo legítimo para estar enojado. Hay muchas personas enojadas sin motivos legítimos. Se enojaron porque les reventó la gana, pero no porque ellos tenían la razón. Nada que ver. Entonces Dios le da la enseñanza que ya les hablé hace un momento, te la repito, le dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Fíjese bien, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dicho de otra manera, que esto era lo que quería, por eso te lo volví a leer. Si parafraseamos lo que Dios le dice a Caín, le está diciendo más o menos lo siguiente: si haces bien vas a tener honra. Lo dice otra versión, ¿me entiende? Entonces al compararla, esto me da esto. Si haces bien vas a tener honra, pero si no haces bien debes tener mucho cuidado, porque en este mundo el pecado está a la puerta como una fiera al acecho para devorarte. Eso es lo que dice otra versión. Cuando yo leo esto, yo estoy viendo la transparencia de Dios y lo que Dios realmente desea. El pecado, hermano, bueno, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que él te desea, así como el hambriento quiere un plato de comida. Así Satanás te desea caído, te desea mintiendo, te desea falsificando, te desea hablando mentira, hablando vulgaridades, obscenidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Caín se da cuenta de que no fue del agrado de Dios, en vez de arreglar su situación, la empeoró. Miente y para mentir mantuvo otra mentira y luego le cayó el castigo. Se convirtió, y aquí es donde quiero también explicarle algo. Caín, al revelarse contundentemente su verdadera naturaleza, lo que él era, lo que él tenía por dentro, al actuar de esa manera, no había donde perderse. No podía decir si yo soy bueno, ya de una manera contundente había reflejado lo que realmente era. Él se había convertido en un homicida, en un asesino. Termina, hermano, por volverse un vagabundo, un errante, uno que anda de un lado a otro, uno que no tiene paz en ningún lugar. Está en una iglesia, mañana está en otra iglesia, pasada está en otra iglesia, hoy está hablando mal de aquel pastor, mañana va a hablar mal del otro, después va a hablar mal del otro, y eso sucesivamente. Son vagabundos espirituales. Yo tengo un mensaje que no lo he predicado y lo tengo hecho desde hace como un año. Cómo nace un vagabundo espiritual, inspirado en una enseñanza de un mentor, de uno de mis mentores.
¿Cómo nace un vagabundo espiritual? Así nacen, hermano, de esa manera, cuando ellos se niegan a querer cambiar en su camino por la vida. Este hombre tiene que haber sufrido mucho. Entonces Caín nunca tuvo en cuenta el aplicar la enseñanza que Dios le había dado. Nunca le dio la importancia a esa enseñanza. Muchos hacemos igual. El pastor les enseña, el pastor les instruye, el pastor los edifica con la predicación de la palabra, el pastor los lleva un poquito adelante de la madurez, el pastor los aconseja y por último se vuelven unos errantes, unos traidores, etcétera, etcétera. Por todos lados sucede eso, hermano. En todas las iglesias está sucediendo eso del mundo. Así es que el pecado, hermano, es como una arena movediza. Es muy peligroso, por eso debemos de ser prontos para arrepentirnos, para confesar nuestro pecado a Dios, para ponernos en el camino correcto, salir del mal camino y continuar creyendo en Dios a pesar de todo. Hermano, estoy terminando. Quiero cerrar con esto. La Biblia dice que Jesucristo en una ocasión, hablando a sus discípulos, le dijo: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer disensión. Si vos realmente querés caminar como un cristiano verdadero, vas a tener muchos que te malquieren. Pero si vos caminás queriendo quedar bien con todo el mundo, aceptándole las malas crianzas a la gente, aceptándole el pecado al otro y declarando que las cosas que son pecado, como que si no lo fueran, más bien entonces las estás tapando. Créeme de que entonces vas a ser una persona popular, una persona que van a querer, una persona que van a abrazar, una persona que va a sobresalir. Pero nosotros no estamos para sobresalir, estamos para menguar. Estamos para que el que sobresalga sea Jesús y no nosotros. Entre menos de nosotros se vea, más de Jesús se va a notar. Si sos un cristiano, que se te note. Por eso, en este momento, todo lo que te he explicado, realmente te lo prediqué con temor y con temblor. Dejemos el pecado a un lado. Si hemos estado metidos en el pecado y a la vez metidos en la iglesia, dejemos el pecado y pongámonos a cuenta con el Señor. Pero si por alguna razón, hermano, por alguna razón, usted anda ahorita que esté escuchando esto, haciendo pecado, viviendo en pecado, arrepiéntase, te lo pido en el nombre de Jesús, y volvé a los caminos de Dios. Si tu pastor es un hombre o una mujer de Dios, te va a recibir y te va a dar un abrazo de bienvenida. Si no, realmente tu asunto está muy fregado. Yo quiero que te vaya bien y yo quiero que tengas una comunión íntima con tu Padre Celestial. Dios ama a lo justo, pero aborrece al pecador. Lo enseña la palabra. Así es que tenemos que caminar en la santidad del Señor, tenemos que caminar en la pulcritud de la cual Él nos habla. Padre Celestial, yo bendigo a cada hermano que en este momento ha estado pendiente de todo lo que se ha enseñado. Te pido, Señor, que ellos puedan reaccionar de acuerdo a tu palabra, que ellos puedan comprobar que todo se lo he explicado de acuerdo a lo que dice tu palabra, tu santa y bendita palabra. Dios mío, te pido que haya cambio sobre la tierra dentro de nuestras congregaciones, un avivamiento en cada iglesia donde se termine ese éxodo de que la gente se va de una iglesia para otra y de otra para otra y de otra para otra. Y hay iglesias que están robando ovejas y que no quieren ellos predicar, ellos quieren ya que le lleguen convertidos. Señor, yo te pido que haya un avivamiento donde todos los pastores amemos a la oveja y que podamos considerarla como una verdadera familia y que no seamos indignos de Dios, porque amaríamos los unos a los otros, nos defenderíamos y estaríamos al lado del otro cuando ellos tengan necesidades. Te bendigo en este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una ofrenda de amor será para ti, Señor, porque tú eres mi Dios. 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 Porque tú eres mi
Para ti, Señor, mi corazón y todo lo que soy. Digno eres tú, Señor, santo, grande, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Tú una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Mi corazón, mi alma, todo mi ser. Eres digno, eres digno. Solo tú, Señor, eres digno de gloria, digno de honra. Eres mi Señor, eres mi Rey, y alabaré, te exaltaré, siempre, siempre, con el corazón, yo te alabaré, con mis pensamientos, te alabaré.